Muy bien, hola a todos, yo soy Juan Hurtado, un aliado de Ascenso, y hoy quiero darles la bienvenida a la última sesión de este curso para inversionistas. Invertir es el nuevo ahorrar. Les recuerdo nuevamente que Ascenso es la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, en donde las personas pueden invertir beneficiando a emprendedores e inversionistas. Así que, nuevamente, bienvenidos a este curso y al mundo Ascenso. En la sesión anterior, ¿qué vimos? Conocimos acerca de los riesgos que nos enfrentamos como inversionistas y las herramientas que podemos utilizar para mitigar este tipo de riesgos. Ahora, ¿qué queremos ver en esta última sesión que se llama Portafolio de Inversiones? Pertenece al módulo Plan de Inversiones y ya es nuestra sexta y última sesión de este curso. Lo que queremos hacer es responder a la pregunta de ¿cómo puedo hacer crecer mi portafolio? Es una pregunta bien interesante y que muchos inversionistas nos hacemos constantemente. Para poder responder a esta pregunta, vamos a trabajar dos conceptos claves, que son portafolio y la reinversión. Comencemos entonces por el portafolio de inversiones. ¿Qué es un portafolio de inversiones? ¿Qué se imaginan ustedes que es un portafolio de inversiones? Básicamente, un portafolio de inversiones es un conjunto de inversiones que yo poseo. Imaginémonos una canasta en donde depositamos las inversiones que yo tenga actualmente y las inversiones de diferentes tipos, como las que hemos visto a lo largo de este curso. Ahora que ya sabemos que cada tipo de inversión y las inversiones en específico tienen sus riesgos y oportunidades, es muy importante saber escoger el tipo y las inversiones específicas que mejor se adecúen a mi perfil como inversionista y a mis expectativas y a mi perfil de riesgo también. Esto va a ser clave para que podamos hacer crecer ese portafolio y esto es algo conocido, es decir, elegir el tipo de inversiones y las inversiones específicas. En el mundo de las finanzas se conoce como el asset allocation, el famoso asset allocation. Muy bien. Y a continuación vamos a ver tres puntos importantes que debemos conocer para un manejo adecuado de nuestro portafolio para poder lograr que ese portafolio crezca. Esos tres puntos son la diversificación, que ya hablamos un poco de este tema en la sesión anterior, escoger tasas atractivas y aprovechar el poder de la reinversión. Vamos a ver cada uno de estos. Comencemos nuevamente por la diversificación. Ya lo dijimos en la sesión anterior, la diversificación se resume con la frase coloquial de no poner todos los huevos en una misma canasta. La diversificación es una estrategia que la gran mayoría de analistas económicos y de inversiones consideran que es una buena estrategia que me permite no solo poder mitigar los riesgos a los que se enfrenta mi portafolio de inversiones, sino también que puedo adecuar mucho mejor, haciendo más interesante el portafolio de acuerdo a las expectativas que nosotros tengamos. La diversificación se puede lograr de alguna manera cuando invertimos en una plataforma como Ascenso, sin necesidad de ser expertos, podemos diversificar de una manera sencilla, puesto que las campañas que constantemente se están publicando en esta plataforma pertenecen a diferentes sectores económicos, yendo desde el sector más tradicional como vestuario y alimentos, hasta yendo a sectores más innovadores o sectores como el tecnológico o como sector de incluso de software. Además, también
podemos encontrar la posibilidad de encontrar diferentes plazos, diferentes tasas de interés, es decir, diferentes condiciones que de alguna manera también me ayudan a diversificar mi portafolio de inversiones con las pymes que montan sus campañas en ascenso. Para concluir entonces el tema de diversificación, me gustaría citar al legendario inversionista Warren Buffett, quien en su encuentro anual con sus accionistas, el encuentro del año 2020, cuando apenas comenzaba esa incertidumbre sobre qué iba a pasar en el mundo y qué iba a pasar acerca, qué iba a pasar con las inversiones. Él desde su experiencia, muy acertadamente, recomendó a sus accionistas o a las personas que lo estaban escuchando en invertir en la economía del país. Y si traemos este ejemplo de Warren Buffett al caso colombiano, pues puede ser muy acertado porque invirtiendo, por ejemplo, en ascenso, invirtiendo por medio de ascenso en pequeñas y medianas empresas 100% colombianas, pues de alguna manera estamos aportando a esa reactivación económica del país y al mismo tiempo estamos incentivando un ecosistema de confianza entre empresas en crecimiento y los miles de inversionistas que impulsan la economía. Veamos entonces el segundo punto muy rápidamente, y es la selección de tasas atractivas. ¿Cómo logramos estas tasas atractivas? Si bien las tasas de interés dependen mucho de la situación económica del país, sin duda alguna, mm, con las empresas eh, que publican sus campañas en ascenso ofrecen unas rentabilidades bien atractivas, unas tasas de interés bien atractivas, que además cuentan ya con herramientas, como hemos visto a lo largo de este curso, herramientas que ayudan a mitigar y a disminuir sustancialmente una posible pérdida de recursos. Además, los inversionistas de ascenso pueden encontrar eh, empresas que ya han tenido campañas previamente, es decir, que ya se han financiado previamente y que están sacando una segunda o una próxima campaña, lo cual puede generar mayor confianza porque ya son empresas que son un poco más conocidas. Y además, como inversionistas en ascenso, podemos conocer también el progreso, podemos hacer una revisión, un tracking, un monitoreo de cómo les está yendo a las empresas en las cuales he invertido, puesto que estas empresas periódicamente actualizan sus estados financieros y así me permiten como inversionista conocer mejor cómo va la empresa y qué impacto ha tenido esa inversión que deposité en esta pequeña y mediana empresa. El tercer punto importante es aprovechar el poder de la reinversión. ¿En qué consiste la reinversión? La reinversión consiste en, de alguna manera, eh, tener en movimiento nuestro dinero, poner en movimiento nuestro dinero a través de un círculo virtuoso. Es decir, tener nuestro dinero generando rentabilidad y al mismo tiempo financiando e impulsando pequeñas y medianas empresas y a su vez ayudando a sus colaboradores y a todo su ecosistema. Hacer reinversión sería todo lo contrario a la frase coloquial de dejar la plata quieta. Miremos, por ejemplo, a continuación, de una manera muy gráfica, en qué consiste la reinversión. Y acá decimos que la reinversión es clave para poder aprovechar nuevas oportunidades de inversión y sin duda para hacer crecer nuestro portafolio. Ahora sí, esta sería una gráfica en la que podríamos comprender perfectamente en qué consiste una estrategia de reinversión. Una primera escena es que tenemos una inversión en alguna campaña y esta inversión
de alguna manera ya empieza a regresar progresivamente. Es decir, la pyme que financiamos con esta campaña empieza a hacer un primer pago. Bien, miremos una siguiente situación. Si pueden notar, ya esa inversión se redujo un poco porque ya me regresaron de alguna manera un pedacito de capital que había invertido en esa campaña. En esta escena o en este escenario ya tenemos un pago adicional. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esos pagos? Pues lo primero que deberíamos conocer es que en la plataforma de Ascenso encontramos un espacio que se llama Mi Balance, en el cual podemos ver los movimientos, las inversiones que hayamos realizado y sobre todo los pagos que hayamos recibido. En Mi Balance hay un espacio que se llama saldo disponible. Ese es el saldo disponible que tenemos. Es como si fuera una especie de billetera, es como una especie de saldo o de dinero que tenemos ahí en la plataforma de Ascenso. ¿Qué es importante revisar? Que ese saldo disponible que tengamos, pues me alcance para poder hacer una reinversión. ¿Cómo así? Ese saldo disponible que tengamos en la plataforma de Ascenso debe ser de al menos 50.000 pesos. Si yo tengo 50.000 pesos, entonces ya ese saldo disponible lo puedo reinvertir en una próxima campaña o simplemente lo que puedo hacer es recargar este saldo para hacer una inversión de un valor mayor. Acá está. Entonces, digamos que en una escena anterior revisamos si esos pagos cumplían con esas condiciones de ser al menos 50.000 pesos en el saldo disponible o que simplemente recargué para hacer una segunda inversión. Y en una escena posterior, entonces ya vemos que la inversión que había hecho anteriormente sigue realizando sus pagos, mientras que la inversión que hice hace poco, dependiendo obviamente de las condiciones de esta campaña, pero digamos que de alguna manera la inversión más reciente también, también comienza a retornarme unos pagos. Nuevamente reviso si al acumular esos pagos cumple las condiciones y, por supuesto, reinvierto. Entonces, como pueden notar, el poder de la reinversión pues es bastante explícito, bastante apreciable y bastante poderoso, puesto que empiezo a hacer diferentes inversiones, estas inversiones comienzan a retornarme en unos pagos y con estos pagos, mientras que cumplan las condiciones, sigo haciendo más inversiones y de alguna manera puedo tener, utilizando esta estrategia, puedo tener mi dinero en movimiento y no quieto, que eso es lo último que queremos hacer como inversionistas, que es el de dejar el dinero quieto, que no esté rentando y que de alguna manera lo esté afectando la inflación. Así que el resumen de esta sesión para responder de manera muy concreta a esta pregunta de cómo hacer crecer mi portafolio, pues yo puedo hacer crecer mi portafolio teniendo mi dinero en movimiento, por ejemplo, por medio de una estrategia como la reinversión y también diversificando a través de campañas, de emisores, de sectores económicos, de categorías, de diferentes condiciones. Buscando también unas tasas que sean bien atractivas, que se ajusten a mi perfil de riesgo y a mis expectativas como inversionista. Entonces, señoras y señores, como ya estamos llegando al final de este curso, queremos recordar dos ideas que vimos en la primera sesión de finanzas personales para inversionistas. Estas dos ideas era que para yo poder tener más dinero disponible para mis inversiones, lo que debo hacer es controlar mis gastos. No sé si recuerdan cuando hablábamos en esa primera sesión. Quiero invertir más, entonces lo que hago es controlar mis gastos. Por ejemplo, utilizando el mejor amigo de las finanzas personales, el presupuesto.
Esta entonces era una idea y la otra idea complementaria, que también iba mucho en ese mismo sentido, era que para yo poder invertir a plazo, debo planificar muy bien mis finanzas. Y eso lo vimos, digamos, vimos la importancia de por qué debo tener muy bien planificadas mis finanzas, por allá tener un fondo de emergencia, etcétera, para que no requiera de dinero en el corto plazo, para que no tenga ningún inconveniente con el dinero del corto plazo. Entonces, estas dos ideas que traemos de esa primera sesión eh, las vamos a complementar con un regalo que queremos obsequiarles ya para el final de este curso y que es una plantilla de Excel de finanzas personales que con seguridad puede ser muy útil para el camino de las inversiones. Así que esa plantilla de Excel básicamente es un presupuesto, es una plantilla bien fácil de manejar. Tiene dos elementos que muy bien lo vimos en esa primera sesión de finanzas personales y la idea es ponerlo en práctica, que cada uno sea bien juicioso con la planificación de sus finanzas personales, de su bolsillo y así pueda aumentar las probabilidades de éxito en el mundo de las inversiones. Los dos elementos de esta plantilla del presupuesto es la utilidad. Recuerdan que cuando nos preguntábamos de dónde íbamos a sacar el dinero para invertir, una de ellas era el salario, que básicamente lo que hacíamos era tener los ingresos y restarle las salidas y eso me quedaba una utilidad. Y que esa utilidad generalmente mensual era el dinero que yo podía disponer para invertir. Y que la otra fuente de donde íbamos a sacar el dinero para invertir era de nuestros ahorros. Y esos ahorros pues se relacionaban con el patrimonio. Los sacábamos, o hacíamos la fórmula muy sencilla de activos menos pasivos. Así que vamos a responder en este momento, vamos a hacer ese ejercicio para que lo pongamos en práctica. Voy a compartir nuevamente por acá la pantalla para compartir nuestra plantilla de Excel. Bien, entonces acá tenemos la plantilla, nuestra plantilla de finanzas personales de Excel. En una primera hoja tenemos las instrucciones y vamos entonces a ir desarrollando esta plantilla. Yo me voy a inventar algunos números que van a ser de ejemplo, pero la idea es que cada uno lo pueda hacer de manera personalizada, bien sea de forma individual o con su pareja o en el hogar. Así que vamos a poner en práctica todos estos conceptos que hemos aprendido de finanzas personales a lo largo de algunas sesiones del curso. Tenemos una hoja de inicio. Esta hoja de inicio es lo que se conoce básicamente como el presupuesto. Entonces, es como hacer cálculos y hacer un aproximado de mi situación financiera. Entonces, hago el énfasis en que es un presupuesto, es decir, lo que yo creo, más o menos, ojalá lo más exacto posible, lo que yo creo que pasa con mis finanzas mes a mes. Sin embargo, la idea es poder actualizar, monitorear e ingresar datos reales, cifras reales durante cada mes. Entonces, como se podrán dar cuenta, esta plantilla de Excel tiene una hojita para cada mes y tiene una hojita que nos va a dar unos datos finales sobre cómo estamos manejando nuestras finanzas. Entonces, comencemos por el inicio, revisemos nuevamente esta hoja de el inicio, es decir, del presupuesto. Al igual que el presupuesto y cualquiera de las hojas mensuales, eh, esta plantilla tiene dos elementos, que son los mismos dos elementos que estábamos hablando hace unos minutos y que era de cómo voy a hacer para sacar mi utilidad em, o cómo voy a calcular mi utilidad, que básicamente es el dinero que yo puedo invertir mes a mes o que voy a tener disponible mes a mes, que es ese ahorro o la utilidad. Entonces ese es el primer elemento, ingresos menos salidas, ya vamos a ver en detalle cada una de estos.
Pero también el segundo elemento sería, acá se llama posición financiera, pero básicamente es lo que vimos en la primera sesión de patrimonio. Recordemos que este ejercicio de patrimonio lo tenemos que hacer o lo debemos hacer en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Vamos a ver unas gráficas que nos van a salir muy interesantes una vez ingresemos nuestros datos. Entonces, comencemos por el presupuesto de nuestros ingresos y de nuestras salidas. Acá es donde vamos a poner cuál es el salario que nos ganamos mes a mes. Si soy emprendedor, es cuál es el promedio de ingresos que yo tengo por mi negocio o por lo que hago de manera mensual. Entonces acá lo voy a poner en mi salario. Voy a suponer, vuelvo y recalco que me voy a inventar números eh, con fines educativos. Entonces supongamos que de salario yo me gano 2 millones de pesos, no cuento con ingresos adicionales o con ingresos ocasionales. Y ahora entonces ya voy a pasar a la parte de los gastos. Algo muy interesante, un ejercicio bien interesante que podemos hacer es mirar de manera muy consciente en cada uno de estos ítems cuánto dinero nos estamos gastando, cuánto dinero estamos destinando de nuestro salario. Nuevamente voy a inventar por acá algunas cifras. Voy a decir que de alimentación son 300.000, que de vivienda son 800.000. Acá están todas las categorías: alimentación, vivienda, transporte, educación, salud y belleza, telecomunicaciones. Hay una parte para mascotas, para los que tengan mascotas. Hay una parte para mi negocio. Los que sean emprendedores, los que tengan algún negocio, pueden utilizar algo muy básico acá. Eh, digamos cuánto dinero le invierten al negocio cada mes, que uno le toca comprar su materia prima, sus materiales, invertir en publicidad, etcétera. Por acá en entretenimiento vamos a hacer un aproximado de cuánto me estoy gastando en restaurantes, bares y discotecas, en cine o en cualquier otra actividad de entretenimiento. Pero lo que quiero que miremos o que centremos la atención nuevamente es en los gastos hormiga. Recordemos que esos gastos hormiga son aquellos gastos que posiblemente son pequeños, pero son frecuentes, son regulares y que al final del mes generan un hueco, un vacío, un faltante importante de mi salario o de mi presupuesto. Así que vamos a poner cuidado especial, atención especial en estos rubros. ¿Cuánto me estoy gastando en domicilios? Entonces, supongamos que estamos gastando 100.000. Bien. Transporte en aplicaciones, streaming, cafés en reuniones, etcétera. Por acá hay gastos varios y vamos a dejar para este ejemplo, lo vamos a dejar así. Entonces, en total yo tengo, o yo creo que me gasto 1.200.000 de forma mensual. El otro tipo de salidas que podemos tener son salidas de deudas en tarjetas de crédito o en algunos otros créditos. Supongamos que yo tengo unas compras a varias cuotas en tarjeta de crédito y que de manera mensual estoy pagando 300.000 pesos. Finalmente, entonces acá vemos que de ese salario puedo ahorrar, o la utilidad que yo tengo es de 500.000 pesos. Estamos bien con este ejercicio hasta acá. La idea es que lo podamos hacer de la manera más consciente posible. Y naturalmente en el presupuesto se nos pueden escapar algunas cosas que, por eso vuelvo y digo, cuando hagamos el monitoreo mes tras mes es que nos vamos a dar cuenta de muchos gastos que no tuvimos en cuenta en este presupuesto. ¿Qué gráficas podemos encontrar acá bien interesantes? Empecemos con esta. Acá dice, en esto se va tu salario. Entonces, del total del dinero que yo me gano mes tras mes, que son 2 millones de pesos, ¿cómo se va ese salario? Por acá vemos una parte importante que son 500.000 pesos que yo puedo ahorrar, otra parte que se va en deudas y otra parte que se va en todo tipo de gastos. Mientras que la otra gráfica que tenemos acá, si es tu gasto, es como si fuera un zoom a esta barrita roja, a estos gastos. Entonces,
qué porcentaje se está yendo en vivienda, en alimentación, en gastos hormiga, etcétera. Va a ser un ejercicio muy productivo con seguridad para que haya un autoconocimiento, un diagnóstico acertado de cómo estamos manejando nuestras finanzas personales. Entonces creo que con esto cerramos la primera parte del Excel, que vuelvo y digo, la idea era saber cuánto nos da de ahorro o de utilidad y que ese dinero es el que aproximadamente pudiera tener disponible para invertir. Pasamos a la segunda parte y el segundo concepto que hemos estado trabajando, que es el patrimonio, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Bien, entonces recordemos cómo hallamos nosotros ese patrimonio. Es una resta muy sencilla de los activos menos mis pasivos y eso me da el patrimonio. Entonces, activos en el corto plazo, ¿qué podemos tener? Dinero en efectivo. Supongamos que en efectivo yo tenga 150.000 pesos y que tenga eh, inversiones, digamos, en diferentes productos bancarios que pueda tener 1 millón de pesos. Bien. Que en tarjeta de crédito tenga un saldo, y ahí está, pasaríamos a los pasivos. Tarjeta de crédito tenga un saldo de 650.000 pesos. Así que mi patrimonio en el corto plazo sería de 500.000 pesos. Acá podemos ver las gráficas que mmm, tienen la misma lógica del ejercicio de las barras que vimos en la primera sesión de finanzas personales. Entonces, recuerdan que a los activos le quitábamos los pasivos y me quedaba un equity. Ahí está. ¿Qué es importante que recordemos con respecto al patrimonio a corto plazo? Que lo hemos mencionado en diferentes sesiones de este curso, y es que por lo menos mi patrimonio en el corto plazo, eh, yo pueda tener lo que se conoce como el fondo de emergencia. Aquel dinero, aquel ahorro que me sirve para cubrir situaciones inesperadas, situaciones de emergencia. ¿Cuánto debería ser ese fondo de emergencia? Debería ser por lo menos una vez los gastos del mes, es decir, debería ser este valor. O en el caso de que tengamos vehículo, mmm, el deducible, el valor de la prima o el deducible del seguro, del seguro que paguemos o el seguro que tengamos, eh, o la póliza con el cual tengamos asegurado nuestro vehículo. Y luego de quitarle ese fondo de emergencia, pues ya ahí sí nos quedaría un dinero muy líquido que con seguridad lo pudiéramos invertir, inclusive invertir a plazo. Muy bien, entonces, hacemos este ejercicio del patrimonio en el corto plazo, ojalá teniendo en cuenta ese fondo de emergencia, y repetimos este ejercicio, pero en el largo plazo. Entonces, miramos qué tipo de activos tengo yo en el largo plazo. Entonces, digamos que tengo un vehículo y que cuesta 10 millones de pesos. Acá me pueden hacer la pregunta de em, ¿qué valor pongo? Si el valor en el que compré el vehículo, el valor en el que compré la vivienda, el valor en el que compré todo el entable para mi negocio, para el emprendimiento, el valor en el que hice alguna inversión en un inicio. Realmente la respuesta acá sería poner, ojalá, un valor actualizado, a precio de mercado, a precio de hoy, cuánto está valorizado esos activos. Así que supongamos que tenemos 10 millones en un vehículo, pero para ese mismo vehículo, y pasamos a la parte de los pasivos, en el largo plazo, digamos que hicimos un préstamo de 5 millones de pesos. Entonces, en estos pasivos podemos tener el crédito hipotecario de una vivienda, el crédito de consumo o cualquier otro crédito. Y el resultado de este ejercicio del patrimonio en largo plazo, entonces nos dio 5 millones de pesos. Nuevamente acá podemos ver la gráfica de el ejercicio de las barras.
activos menos pasivos igual al equity. Así cerramos la segunda parte o el segundo elemento que tiene esta plantilla. Ya lo otro son datos. Acá está el resumen. Y algo interesante que podemos hacer es qué puntaje tengo de 0 a 10, pues que también estaría mi situación financiera o mi posición financiera. Hago la aclaración que esto es solo un referente, y que en caso de que uno tenga que el resultado sea un puntaje bajito, pues que la invitación es poder aplicar lo que hemos aprendido para poder aumentar o para poder mejorar mi situación financiera. La idea es que podamos poner en práctica todo lo aprendido. Si quieren, por acá también podemos trabajar un tercer elemento, que son los gastos programados. Supongamos que yo tengo un viaje para final de año y voy a destinar 1.000.000 de pesos. Supongamos que eso va a ser para una fecha X, pongo ahí la fecha y digo cuántos meses estaría faltando. Supongamos que lo hicimos a inicio de año, estaría faltando 11 meses. Perdón, acá puse, ahora sí. Y 11 meses desde el momento que estoy haciendo este ejercicio a la fecha del viaje. Entonces, acá me sugiere que cada mes debería estar provisionando este valor. Ya vamos a ver cómo funciona ese valor en el día a día. Y por acá podemos poner información acerca de nuestras deudas. Puede ser también una herramienta que podemos monitorear nuestras deudas, de qué tanto estamos progresando. Supongamos entonces que tenemos una deuda, allá arriba lo dijimos, una deuda de 5.000.000 de pesos, una tasa mensual. eh, Voy a poner cualquier valor, esto es un valor educativo, a un plazo de 36 meses. Así que más o menos el valor de la cuota pudiera ser esto y los costos de intereses durante la vida o lo que falta de este crédito pudiera ser este valor y así lo puedo hacer con cada una de las deudas que yo tenga. Bien, entonces así terminamos nuestro presupuesto. Vuelvo y digo, la idea es que durante cada mes comparemos los datos reales con respecto al presupuesto. Yo por acá ya ingresé algunos valores con el fin de poder tener unos datos al final. Es decir, entonces vamos a tomar enero, febrero, el momento en el que usted esté viendo este curso seguramente va a ser muy útil. No espere a que comience un año. Si puede hacer este ejercicio ahora mismo, independientemente de la época del año, por favor hágalo porque eh, mejorar nuestras finanzas personales pues no tiene ninguna fecha específica en el año, sino que lo podemos hacer en cualquier momento con el objetivo, recuerden, de pues entre muchos otros, poder controlar nuestros gastos, tener más dinero para invertir y poder planificar nuestras finanzas y poder invertir de una manera tranquila, a plazo. Bien. Finalmente entonces tenemos esta hoja final que resume todos los datos del año, los ingresos que tuve en el año, los gastos del año, cuánto dinero se me fue o cuánto dinero destiné para pagar deudas durante el año o lo corrido del año desde cuando hayamos empezado a hacer este ejercicio. Eh, ¿Cuánto pude haber ahorrado? La idea es que seamos los más sinceros posibles con estos datos para poder tener unos datos más acertados. Y cuánto aumenta mi patrimonio. Por acá nuevamente entonces está el resumen de muchas de las cosas que vamos ingresando mes a mes. Algo interesante es mirar qué ha pasado con mi puntaje, si ha aumentado, si se ha mantenido igual, si ha disminuido. Vuelvo y digo, es un puntaje de referencia. Ojalá lo podemos tomar como una motivación para poder ir mejorando progresivamente ese puntaje. Algo interesante, acá está el resumen del año de cómo destiné, cómo manejé, cómo administré mi salario. Por acá puse un ejemplo en el que
los gastos eran superiores a los ingresos, entonces por lo tanto no había nada de ahorro, mientras que durante todos los meses del año pude tener algo de ahorro. Acá no, acá si sumo los gastos más las deudas, superaban mi salario, así que tenía un déficit por acá. Y un gráfico de torta de la totalidad de los gastos del año, con sus respectivos porcentajes para que revisemos y hagamos una radiografía bien conscientes acerca de realmente en qué se me va mi dinero, en qué se me va mi salario, cuáles son los gastos que yo tengo. Y por último, tenemos dos gráficas comparativas del patrimonio en el corto plazo al inicio versus el final y el patrimonio en el largo plazo al inicio versus el final. Así que amigos, hemos llegado al final de este curso para inversionistas. Invertir es el nuevo ahorrar. Esperamos que hayan aprendido bastante. Esperamos que hayan disfrutado tanto de este curso como nosotros y que sobre todo hayamos podido otorgar o compartir herramientas que sean muy útiles para comenzar en este mundo de las inversiones o para conocer y adentrarse mucho más en este fascinante mundo de las inversiones alternativas. Así que de esta manera concluimos el curso, concluimos la teoría y los conceptos de que invertir es el nuevo ahorrar. Ahora, ¿qué sigue? Poner en práctica todos estos conocimientos adquiridos. Recuerda que ahora Ascenso en Colombia se escribe con 2 en ascenso.com. Muchas gracias a ustedes por el tiempo dispensado y espero poder compartir en una próxima ocasión con todos ustedes. Muchas gracias. Chao.